Bueno, entonces, estos son otros ejercicios sugeridos de la sección 12.2. Tal vez algunos ya estén los que dije ayer en el grupo. Entonces, ustedes cogen ahí los que les parezca más interesantes. Aquel que ustedes ven que dicen, uy, este como que no lo puedo hacer, entonces es el que intentan hacer. Y mañana, en la mañana, pues preguntan. Bien, recuerden que la primera sección va a ser de asesoría. Siempre. Entonces nos falta el tema de continuidad, que no vamos a dedicarle mucho tiempo a esta parte. Y sí, más bien vamos a pasar rápido la parte de derivadas parciales, que es lo que más vamos a requerir usar aquí en el curso. Entonces, como en el caso de una variable real, la continuidad desde el punto de vista gráfica tiene que ver con si, por ejemplo, pensando en la gráfica de una función de una sola variable, la gráfica de ella está en el plano. Entonces es continua si, por ejemplo, podemos ir caminando sobre la curva y no nos encontramos ningún hueco ahí en la curva o un salto. Bien, podemos caminar continuamente sobre la curva. Esa es la intuición de continuidad en funciones de una variable real y para funciones de dos variables cuya gráfica es una superficie. Entonces la intuición es la misma, que no existan algunos huecos ahí en la superficie o puntos en los que la superficie se va como al infinito. Vamos a ver alguna gráfica aquí de este tipo de funciones. No, aquí. Por ejemplo, miren esta superficie. Parece que cuando uno se acerca al origen hay un remolino y la superficie se va como hacia menos infinito. Entonces uno podría afirmar que esta superficie no va a ser continua en cero. Bien, que uno puede irse caminando. Bueno, puedo entrar al remolino aquí, pero cuando me voy acercando, pues en puntos X, Y del plano, me voy acercando al origen, al parecer esta superficie explota hacia menos infinito. Si notan aquí, entonces esta no tiene esa característica de continuidad. Cambio con continuidad si son superficies, una superficie que sea continua. Por ejemplo, esta que está aquí, o la del lado, esas dos superficies sí son continuas porque noten que la superficie no tiene huecos ni se va por allá al menos infinito o al infinito. ¿Sí ven? Entonces esa noción de continuidad es la que queremos estudiar a continuación. Vamos a determinar cuándo es que una función es continua. Bien, esta es continua. Esta también. Entonces, esta es la definición formal de continuidad. Que lo que se debe verificar son dos condiciones, fundamentalmente. Entonces, la continuidad se da primero la definición de continuidad en un punto. Bien, entonces dice que una función de dos variables es continua en este punto x0 y sub 0, como en el caso de la gráfica que mostraba antes, que no era continua en el origen, ¿no? Entonces ese origen sería ese punto x0 y sub 0. Entonces la función es continua en ese punto que está en una región abierta del dominio de la función. La proyección digamos, la proyección de la superficie en el plano. Y digamos que ese punto está en una región del plano que es abierta. ¿Qué quiere decir que sea abierta? Que digamos, para cada punto de esa superficie, cada puntico ahí en esa región, lo podemos encerrar en una circunferencia que está completamente contenida en la región R. Esa es la definición de región abierta. Pero no es importante entrar en esos detalles. Entonces, la función es continua en el punto
si la función está definida en ese punto, primero, y el límite cuando x y tienden a ese punto es igual a la función evaluada en el punto. Es decir, una función es continua si este límite se satisface esta igualdad. Que sea un límite que sea solo de sustituir, pues. Entonces, aquí hay un ejemplo de una función que no es continua en cero. Miren esta función, f de xy igual a 5y cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Esta no es continua. ¿Por qué no es continua? No es continua en cero. ¿Alguien sabe decir por qué no es continua en cero? Porque la primera condición de continuidad en un punto es que la función la podamos evaluar en el punto. Y esta función no se puede evaluar en cero, porque se indetermina. Porque aquí me quedaría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 0. Entonces me haría una determinación del tipo 0 sobre 0. Entonces esa no es continua en el punto. Ahora, aquí aparece un concepto que se llama de discontinuidades removibles o evitables. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Bien. Entonces aquí aparece un teorema que dice que si yo tengo funciones continuas y las sumo, las multiplico, las divido, el resultado también va a dar continuo. Bien. Y aquí, como les decía antes, hay algunas funciones que son continuas en el plano, ¿no? Entonces, miren la gráfica de esas funciones continuas que no tienen hueco ni nada. Entonces analicemos un poco más o hagamos un ejercicio sobre analizar la continuidad de una función. Eso es la pregunta típica que le pueden hacer a uno. Como en este caso, miren, es el que les mostraba antes en el libro. Entonces analicemos la continuidad de la función. Y dice aquí, en caso de existir una discontinuidad, determine si es evitable. Entonces, haciendo este ejercicio, voy a aclarar lo que quiere decir eso de discontinuidad evitable. ¿O tiene alguna pregunta? Entonces podemos resumir así. ¿Una función es continua en un punto? Sí. Primero, la función está definida en el punto. Es decir, podemos evaluar la función en ese punto y nos va a dar un número real. Y la segunda condición es que el límite, cuando x y tiende a ese punto, es igual a la función evaluada en el punto. Es decir, que es un límite de sustitución. Se puede sustituir directamente y ya. Veamos un ejemplo para aclarar esa idea. Entonces, esta función no está definida en el punto 0, 0, como ya lo hemos mencionado antes, porque se indetermina, pero en cualquier otro punto distinto al origen sí está definida. Porque el único problema, lo único que queremos evitar es que esto no dé 0. En cualquier punto distinto al origen, esto no va a dar 0. Entonces ella va a ser continua en cualquier punto distinto del origen. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser continua? Porque puedo evaluar la función en el punto. Ahora, como la función no está definida en el punto, en el origen, en 0, 0, ya podemos afirmar que es discontinua en el origen. Ahorita vamos a investigar lo siguiente. ¿Cómo se comporta esta función en puntos cercanos al origen? Es decir, vamos a calcular el límite cuando x y tiende a 0. Bien, no está definida en 0, sí, no está definida, pero sí podemos ver cómo se comporta cerca al origen. Para ver eso, pues tomamos este límite. Entonces aplicamos lo que ya aprendimos antes. Entonces noten que aquí no podemos sustituir, ya hemos observado eso. Y noten además que aparece la expresión x cuadrado más y cuadrado. Todo esto de entrada sugiere que este límite requiere que usemos coordenadas polares y regla del L'Hopital tal vez. Vamos a ver si es necesario o no. ¿Por qué? Porque no podemos factorizar nada para que se cancele con algo del numerador. Entonces esa es la tercera técnica que aprendimos. Si no se puede sustituir, si no se puede factorizar, entonces podemos recurrir a coordenadas polares en el caso de que aparezca esta cantidad.
x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si usamos polares, sabemos ya que x es r coseno de teta, y es r seno de teta, y x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Y que este límite aquí en dos variables, el límite cuando x y y tiende a 0, 0, se puede sustituir cuando usamos polares al límite cuando r tiende a 0 simplemente. Bien, y usando las relaciones anteriores, donde está x colocamos r coseno de teta, donde está y, r seno de teta, y transformamos todo en términos de las coordenadas polares. Bien, aquí me queda este 5, y x al cuadrado lo mismo que r cuadrado coseno cuadrado de teta, de esta parte. Esto es el x cuadrado. Y el y que aparece aquí, este y, pues es esta cantidad, r seno de teta. Bien, dividido sobre r cuadrado. Y noten que luego de hacer las operaciones, bueno, este r cuadrado que aparece aquí, multiplica con este otro r cuadrado, y me da r al cubo, ¿no? Y coseno cuadrado por seno de teta. Entonces aquí queda coseno al cuadrado, ¿no? Aquí me falta escribir el cuadrado. Por seno de teta, todo sobre r cuadrado. Y continuemos calculando este límite ahora. Entonces este r al cuadrado con este r al cubo se cancelan una parte, ¿no? Se restan los exponentes y me queda solamente r arriba. Y me queda entonces que el límite es igual al límite cuando r tiende a 0 de 5r coseno de teta por seno de teta. Como no, yo no tengo una fracción aquí, entonces puedo hacer simplemente la sustitución. Sustituir r por 0 aquí. Y me da que es el límite, me daría 5 por 0 que es 0 y 0 por coseno de teta seno de teta da 0. Entonces nos da que el límite es 0. Es decir, que esta función en cuestión no está definida en 0, pero cuando el x y y tienden a 0, esto se acerca al valor 0. Bien, así se comporta. Entonces, ¿qué podemos hacer para convertir esta función que no es continua en el origen? Remover la discontinuidad. Esa palabra, removerla o evitarla. Entonces, ¿cómo es que se hace eso? Entonces, como ya la función es discontinua en el origen, porque no la podemos evaluar en este punto. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar esa discontinuidad? De la siguiente forma. Definir la función por partes. Ya dijimos que la función es bien comportada en cualquier punto distinto del origen. Entonces, dejar la función igual así. Dejar la función original siempre y cuando la vayamos a evaluar en un punto que sea distinto del origen. Y cuando la vayamos a evaluar en el origen, entonces vamos a decir que la función toma el valor 0. La obligamos a que tome este valor, porque la función original no está definida en 0. Pero al hacer una redefinición aquí, sí estamos permitiendo que la evaluemos en 0. Y le estamos diciendo que tome el valor 0. ¿Y por qué le estamos obligando a que tome el valor 0? Porque ya vimos con el límite que calculamos antes, que cerca al origen, es decir, que el límite cuando x ya tienden a 0 es 0. Como la función se acerca a 0 en ese límite, entonces por eso la definimos igual a 0. Entonces, esta nueva función que está aquí, esta sí es continua ya. ¿Por qué es continua? Primero porque ya está definida en 0. ¿Cuánto vale la función? Vale 0. Y lo otro es que el límite, cuando x y y tienden a 0, es 0 también. Entonces están satisfaciendo estas dos condiciones de la definición de continuidad. Que la función ya está definida en 0 y el límite cuando x y tiende a 0 es igual a la función definida en 0, que es 0. ¿Sí quedó más o menos claro esa parte ahí o no? Ahora, ¿qué quiere decir que una discontinuidad no es removible o no es evitable? Entonces, volvamos acá a un ejemplo anterior. ¿Cuál fue el límite que dijimos que no existía? Creo que el 3.
Eso. Entonces a de las parábolas. Entonces, digamos que nos piden analizar la continuidad de esta función. ¿Cierto? Nos dicen, analicen la continuidad de esta función. Entonces, la función la podemos evaluar en cualquier punto, excepto en el origen. Bien, porque en el origen se indetermina. Si x es 0 y y es 0, me daría sobre 0 aquí. Entonces, esta función, estoy señalando ahí, es discontinua en 0,0. Listo. Ahora, vamos a ver qué pasa. Ya vimos que este límite, queremos ver cómo se comporta la función ahora cerca al origen. Entonces, calculamos este límite. Pero este ejercicio ya lo resolvimos. Nos dimos cuenta que ese límite no existe. Entonces, en el caso de que el límite no exista, en un punto en el que la función es discontinua, en esos casos decimos que la discontinuidad no se puede remover. Bien, no se puede remover porque no nos dio ningún valor, como en el caso anterior que nos dio 0, y pudimos redefinir la función. Pero cuando el límite no existe, entonces es una discontinuidad en 0,0 que no es removible por el hecho de no existir el límite. Y eso es lo que menciona aquí el libro. Miren. Él dice, bueno, este ya lo hicimos, no es continuo en 0, 0, sin embargo, como el límite en este punto existe, que es lo que acabamos de mostrar, que existe y es 0, se puede eliminar la discontinuidad definiendo el valor de la función f en 0,0 igual a su límite. Eso es lo que hicimos en el ejemplo anterior, lo hice con más detalle. Profe, o sea que si el límite existe, es continuo, ¿sí? Si el límite existe, podemos redefinir la función para que quede continua, sí. Es decir, que es una discontinuidad evitable, redefiniéndola. Pero si el límite no existe, entonces la discontinuidad es no evitable o no removible. Como aquí lo mencionan en el ejemplo 4, se mostró que la función, esta que estaba mostrándoles antes, no es Profe, continua. entonces la discontinuidad también solo se la podría analizar en el punto 0,0. Sí, porque es el único punto donde la función no está definida. Porque, por ejemplo, si usted considera cualquier otro punto, el punto 1,0, esta función está definida en 1,0. ¿Cuánto da el valor de la función en 1,0? Daría 1. Entonces la función está definida en 1,0 y si yo quiero calcular el límite cuando esta función tiende a 1,0, pues sería simplemente sustituir límite por sustitución. Entonces en esos casos en que la función sí está definida en el punto, inmediatamente es continua. Bien, pero cuando no está definida en un punto, en este caso nos está dando que no está definida en el origen, porque se indetermina aquí. Entonces la función inmediatamente es discontinua ahí. Y entonces uno que tiene que hacer, calcular el límite cuando x ya tiende a ese punto donde es ya discontinuo. Si el límite existe, podemos decir que una discontinuidad removible y hacer una redefinición de la función para que quede continua. Si el límite no existe, entonces decimos que una discontinuidad inevitable o no removible. Entonces, por eso aquí miren el ejemplo que hice en las notas. La función, bueno, no está definida en el 0, 0, pero calculamos ese límite usando coordenadas polares. Y ese límite nos dio que es 0. Entonces, ¿qué hicimos? Redefinimos la función, definiéndola por partes. Miren, aquí. Eso que dice el libro de redefinir la función es esto que estoy haciendo aquí. Voy a dejar la función igual en los puntos que no son problemáticos. Entonces, todos los puntos distintos del origen no son problemáticos, la función ahí es continua, bien comportada, la dejo igual. Y en el origen la función no estaba definida, esta original no estaba definida.
Entonces nosotros la vamos a definir. ¿Cómo la vamos a definir? Como 0, porque ese fue el valor del límite que nos dio antes. El límite cuando x ya tendía a 0 de la función. Y ya esta función que está aquí, así redefinida, es continua. Tenía una discontinuidad al inicio, sí, pero que la removimos haciendo esto. Entonces, eso es la interpretación de continuidad de una función. Bien. Y es una propiedad que se la lleva la suma, la multiplicación y la división, que es este teorema 13.1. Entonces, eso es lo que tenemos por continuidad de funciones. Y la definición de continuidad se extiende para casos de funciones de 3 variables. Es la misma lógica. Que la función esté definida en el punto de x, y y z. Solo es colocar una variable más. Pero es lo mismo. Bien. Pero entonces, esta parte de continuidad sí es interesante, sí, pero para la orientación que tiene el curso no vamos a enfocarnos mucho en esto de continuidad. Podrían mirar algunos ejercicios, pues, vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, miremos el ejercicio 43. Entonces nos dicen, analizar la continuidad de las funciones f y g y explicar cualquier diferencia. Entonces miren que la función f está definida por partes. Está definida como x a la 4 menos y a la 4 sobre x cuadrado más y cuadrado. Si la evaluamos en un punto que sea distinto al origen. Y vale 0 cuando lo evaluamos en el origen. Bien, esa es la función f. Y la función g es exactamente igual a la función f, excepto que en el origen no vale 0, sino que vale 1. ¿Sí notan? Entonces nos preguntan que cuál es la diferencia entre estas dos. Entonces debe ser que una de ellas es continua y la otra no. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, el único lugar donde esta función podría no ser continua es aquí en el origen, ¿no? Entonces, hagamos este ejercicio. Vamos a usar la pizarra aquí. A ver. No lo ha preparado, pero para aclarar mejor. Entonces, la función f vale x a la 4 menos y a la 4 sobre x a la 2, ¿cierto? Menos y a la... Bueno. X a la 2 más y a la 2. Bien, eso vale la función cuando la voy a evaluar en puntos distintos del origen. Y vale 0 cuando lo evalúo en el origen. Bien. Vale 0. Sí. Si x, si x, bueno, escribir aquí es que conseguirme un dispositivo mejor. Bueno, seguro que ustedes pueden escribir mejor, ¿cierto? Entonces está la función definida por partes. La función f. Y acá, bueno, está la otra parte, si x y es distinto de 0. Entonces la pregunta es,
¿Será que esta función es continua o no? Así como está definida. Entonces, el único caso en el que podríamos dudar de que sea continua es aquí en el origen. Bien. Porque acá, donde x y es distinto del origen, la función la podemos evaluar ahí, en esos puntos. Si una función la podemos evaluar en el punto y no es indeterminada, inmediatamente va a ser continua ahí según la definición. Ahora, ¿cuánto vale esta función evaluada en 0, 0? La función evaluada en 0, 0 por definición vale 0, ¿cierto? Ahora, tenemos que ver que el límite de x al cuadrado menos y a la 4 sobre x cuadrado más y cuadrado, cuando x ya tiende a 0, también da 0. Si también da 0, la función es continua. Bien, ella se tiene que comportar igual al valor que toma la función en el origen cuando tomo el límite. ¿Sí me está quedando claro eso o está muy extraño? No sé si está quedando claro eso. O sea, yo para verificar que esta función es continua, siempre tengo que hacer esto. El límite de... si esto me ayudara, sería muy bueno. Tengo que ver que este límite cuando x ya tiende a 0, me da 0. Profe, al reemplazar x cuadrado más y cuadrado por 0, se indetermina. Sí, entonces tenemos que factorizar, ¿no? Para hallar ese límite. Aquí nuevamente aplica diferencia de cuadrados. Mire que esto que está aquí se puede factorizar como es lo mismo que escribir x a la 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x a la 4? Es x a la 2. X a la 2. Y a la 2 por x a la 2 más y a la 2. Esa es esto que estoy escribiendo aquí es la factorización del numerador. Y a la 2 más y a la 2. Entonces, cuando factorizo el numerador así, esta cantidad que está aquí en el denominador se cancela, ¿cierto? Entonces, este límite va a ser igual al... Esto va a ser... Bueno, aquí coloco límite de todo eso por... Cuando haga la cancelación, se cancelaría este término, ¿no? Con este de aquí. Y me va a quedar que es el límite no. Bueno, aquí coloco límite cuando x ya tiende a 0, todo eso. Vamos a sacar el tiempo. El límite de eso de esa parte ahí que no va a escribir. Y me queda x cuadrado menos y cuadrado. Solamente. Después de cancelar. Y ahí ya puedo sustituir, ¿no? Ya no me quedó una fracción. Entonces ya puedo sustituir x por 0 y y por 0 y me queda que el límite es 0. Entonces la función que tenemos aquí, cerca al origen, porque en el límite, estoy tomando el límite, se comporta igual al valor que toma la función en el origen. Es decir, que ese límite es igual a 0, que es igual a la función evaluada en 0. Y eso por definición implica que es continua en ese punto. Esto es igual a f de 0,0. Porque esto que estoy escribiendo aquí quiere decir que la función evaluada en 0 es 0. Entonces la función es continua en 0, que era el único punto en el que se podía dudar. Ahora,
Si vemos aquí, la función g está definida en el origen como 1. ¿Sí notan? Ella vale 1 en el origen. Por lo tanto, es discontinua en el origen. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Que la función f es continua en todos sus puntos y la función g es discontinua en el origen. Porque aquí estoy colocando el 1 y lo que tenía que colocar era el 0. Profe, ¿cómo así? Es que no lo entendí muy bien. Profe, ahí sería que a partir de 1 ella es continua. ¿A partir de qué? No, ¿De uno? solamente en el punto 1. La pregunta es que si ustedes están entendiendo esta notación de corchete y todo esto aquí, ¿sí lo entienden o no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuánto es la función evaluada en el punto 1,0? ¿Uso la parte de arriba o la de abajo? Lo de abajo. La de arriba. Entonces, lo de arriba, porque la de abajo es solamente cuando la puedo evaluar la función en 0,0. Si yo quiero evaluar la función en un punto 1,0, uso esta expresión. Una función definida por partes. ¿Esta notación qué quiere decir? Quiere decir que... Sí. Esta Cocinó notación usted. que voy a usar esta parte que estoy señalando aquí en puntos x, y que sean distintos del origen. Entonces, en cualquier punto, en 1,0, en 2,0, en 2,2, uso esta expresión para saber cuánto es la función evaluada en el punto. Y solamente en el origen, cuando lo voy a evaluar la función en 0,0, voy a decir que la función evaluada en 0,0 es 0. Bien. Entonces, esta función tiene como dominio, ¿cuál es el dominio de la función? Todo el plano cartesiano. Que para cualquier punto del plano cartesiano, yo puedo evaluar la función. En el origen, la defino como idénticamente igual a 0. Y en los demás puntos, uso esta expresión aquí. Ahora, ¿qué es lo que uno quiere verificar? Que si esta función f es continua. Entonces ella va a ser continua en todo punto distinto del origen. ¿Por qué? Porque vamos a decir que ella es continua cuando yo puedo evaluar la función en el punto. Entonces, en todo punto distinto del origen, la evalúo aquí y no tengo ningún problema. Ahora, cuando ustedes pueden decir que en el origen también la puedo evaluar y me da 0, pero noten lo siguiente. Yo tengo que ver que el límite, cuando x y y se acercan a 0, pero no son 0, ninguna de las dos coordenadas es 0 todavía, se acercan. Entonces, si yo me estoy acercando a 0, ¿qué parte uso? ¿La de arriba o la de abajo? Uso esta, ¿no? Porque x y y se acercan a 0, pero no es 0. Entonces, por eso aquí en la pizarra, yo tomé el límite cuando yo usé la función de la parte de arriba. Usé esta. Porque me estoy acercando a 0, pero no estoy siendo 0, no estoy siendo el punto 0, 0. Y entonces cuando me acerqué a 0, ese límite dio 0. Y la función evaluada en 0 también da 0. Entonces, como coinciden esas dos cantidades, uno dice que la función es continua. En la función f, nos dicen que la función evaluada en 0 es 1. Entonces, por eso es discontinua, porque cuando me acerco al origen, el límite da 0. Sin embargo, la función evaluada en 0 da 1. Entonces, como no coinciden, uno dice que es discontinuo. Bien. Sí, profe, ya. Ahora sí, ya. Profe, o sea que ahí donde está g de x, cuando se utilice para uno exacto, se utiliza la de abajo. Sí. Exacto. Por ejemplo, miren esta Y función. cuando sean aproximaciones, es la de arriba. Eso, cuando sean aproximaciones la de arriba, porque como me estoy acercando al origen, pero no, me estoy acercando, pero no está haciendo el origen. Entonces tengo que usar la parte de arriba. Y miren, el ejercicio 44 es lo mismo. La función f en el origen da el valor -1 y la función g da 0. Entonces, uno que tendría que hacer para verificar si es continuo, tomar el límite cuando esto tiende a,
la función, bueno, la función es la misma. A tomar el límite cuando x y tienden a 0 y ver si da 0 o menos 1. Si da 0, entonces la que es continua es la función g. Y si da menos 1, la que es continua es la f. Ya, profe, ya. Aquí también. Tomo el límite cuando x ya tiende a 0 de esta expresión. Quiero señalar solo ese pedacito. Bueno, de esto. Cuando x ya tiende a 0. Si el límite me da 0, pues la continua es la f. Y si el límite da 2, pues la continua es la g. Y si el límite es distinto de 0 y de 2, entonces las dos son discontinuas. Bien. Lo que me dé el límite, si es 0 o 2, me dice cuál es la continua. Y así con el resto. Por ejemplo, para hallar estos límites tendrías que usar coordenadas polares, porque aquí aparece x cuadrado más y cuadrado. Usar polares y seguir esta idea de este ejemplo que mencioné aquí. ¿Qué pasó? Seguir esta idea, este ejercicio. Bien, pero entonces, como les digo, máximo unos 2 ejercicios de esa parte que no estamos, no es el enfoque más apropiado. O sea, nos interesa más la parte de derivadas. Sí, hay que saberlo, sí, saber qué es lo que está sucediendo y todo, pero nuestro principal objetivo es calcular derivadas parciales, hallar máximos, mínimos. Bien. ¿Alguna pregunta? Esta parte de continuidad. Como les digo, les sugiero pues leer los ejemplos que hice y los de aquí del libro. Y bueno, mañana en la mañana, si quieren pueden ir pensando en alguno de estos ejercicios del 43. Casi todos son lo mismo, ¿no? Del 43 al 46. Casi todos son lo mismo y si quieren pueden pensar en ellos y mañana en la mañana me consultan. Bien. Entonces con eso terminaríamos la parte de límite y continuidad. Es decir, que ya terminaríamos la primera semana de clase y un semestre normal. Entonces, descansemos otros 10 minutos y enseguida comenzamos ya con derivadas parciales. ¿Bien? Listo, profe. Ok, profe. Listo. Listo, güey.